Bueno, vamos a hablar nuevamente de la situación de los judiciales en la provincia de Mendoza. Hoy hay medida de fuerza. Vamos a tener los detalles con César Llanos, que lo tenemos en línea, secretario general del gremio de los judiciales. César, buen día. Claudia Durán lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Claudia? Un gusto saludarla. Un gusto también para nosotros poder saludarlo a usted y saber cuál es la situación, el reclamo que ustedes están haciendo desde el gremio de los judiciales y cómo va a ser esta medida en la jornada de hoy y también mañana. Mire, nosotros hemos declarado el día martes paro por 48 horas para este día jueves y el próximo día viernes 19 y 20 de agosto. Son 48 horas de paro que abarca toda la provincia de Mendoza, tanto en el ámbito de la Corte Provincial, el Ministerio Público, es decir, las oficinas fiscales y la defensa general. En esos tres ámbitos hemos declarado paro por 48 horas. El reclamo principal es la reapertura de la paritaria y en ese marco la rediscusión del aumento salarial. Recordemos que los trabajadores hemos recibido un 33% de promedio de aumento, con una recomposición del 29%, más un bono de 4.000 pesos en negro, y la inflación, eso ha sido en los dos últimos años. En el año 2020 no recibimos nada y en el 2021 este porcentaje que le indico. Y en estos 2 años la inflación es del 90% acumulada a diciembre de este año, por lo cual entendemos que es insostenible este salario y que recursos la provincia tiene. Sobre pretexto de que no existían recursos, en el año 2020 se nos negó el aumento salarial cuando otras provincias lo dieron en medio de la misma pandemia, algunas por paritaria, otras de forma automática, pero Mendoza negó el aumento de los trabajadores y hoy día tenemos más del 60% de los trabajadores por debajo de la canasta total de consumo. Sin embargo, a los jueces y magistrados se le dio el año pasado el 21% y al día de hoy tienen un 44% de aumento, con unos, digamos, con unos básicos de 350.000 pesos. Claro, digamos que la percepción o la necesidad o directamente las medidas de aumento son diferentes. Evidentemente uno siente que hay una especie de discriminación a partir de esas decisiones, ¿no? Más del 40% para magistrados y a ustedes con una cifra menor y además con esa cuestión adicional de que el año pasado fue un año difícil y con ese argumento no hubo aumentos. Tal cual, como usted lo dice, esto es una decisión política, una decisión política que, como vemos en Mendoza, existe cada vez mayor concentración de la riqueza. Es decir, ¿qué significa esto? En términos coloquiales, significa darle más a los que más tienen, hacerlos más ricos a los que más tienen y de cada vez hacerlos más pobres a los que menos tienen. Esa política y esa decisión política que está llevando adelante el gobernador de la provincia de Mendoza y, por otro lado, que replica el presidente de la Corte hacia adentro del Poder Judicial es cada vez, digamos, hay una injusticia distributiva en el ámbito conceptual. ¿Qué significa eso? Es decir, que estamos empujando a los trabajadores por debajo de la línea de pobreza cuando el salario hoy en día no implica absolutamente ningún lujo. Si queremos dinamizar la pequeña economía, lo que hay que inyectar es recursos de salario. Sí, tal cual. Hoy día la provincia tiene en recursos corrientes más de 27.000 millones por los propios números publicados por ellos. Claro. Es decir, están mintiendo cuando dicen que no hay recursos. Hoy día recursos hay. Lo que tememos nosotros que en un ámbito electoral eso vaya al clientelismo político por medio de la obra pública. ¿Qué significa eso? A romper las plazas y volverlas a hacer, a romper las calles y volverlas a hacer, y no a satisfacer, prestarle atención a las necesidades básicas de la población. César, ¿cómo va a ser la modalidad de esta medida de fuerza? Teniendo en cuenta que también en otras oportunidades cuando han hecho ustedes paro, se los ha visto también manifestarse en las calles de la provincia. Sin duda, nosotros estamos interpelando hoy día con un cartel que dice si a usted el sueldo no le alcanza, toque bocina. Lo que le decía recién, cada vez tenemos una provincia más rica y tenemos mendocinos más pobres. Entonces, ¿qué es lo que hace la población? Y los interpelamos a realmente hacer esta reflexión. Si cada vez les está alcanzando menos, que toquen bocina. Porque la concentración de la riqueza es una decisión política, que la tiene el gobernador y que la tiene el presidente de la Corte. César, ¿cuánto piden ustedes de aumento? Nosotros pedimos de alguna forma
que se acompañe, es decir, lo mínimo que podemos pedir es que los trabajadores judiciales y los trabajadores en general de toda la provincia, porque nosotros integramos el Frente de Estatales, puedan subsistir con un salario. Hoy día un trabajador estatal cobra el salario y es pobre, porque está por debajo de la línea de la canasta total de consumo, no puede satisfacer las necesidades básicas de su familia, de algo tan esencial estamos hablando. Recursos hay, entonces lo que pedimos es que en forma progresiva esto se llegue a alcanzar, que para satisfacer las necesidades mínimas. Si hoy día contemplamos lo que cuesta vivir en Mendoza y a eso le subamos el alquiler, la canasta total es de 67.000, casi 68.000 pesos, más el alquiler llega a casi 80.000 pesos. Entonces, de alguna forma, tanto los mendocinos como los trabajadores estatales, que también son mendocinos, tenemos que poder llegar a eso. Sin duda. Otras provincias lo han dado y se ha destinado, y recursos hay para eso. Y hay algo que es fundamental. Digamos, nosotros integramos el Frente de Estatales. Es decir, ¿quiénes son los estatales? Son los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los trabajadores de la justicia, los trabajadores de la administración central. Son aquellas personas que trabajan todos los días para que los mendocinos podamos satisfacer nuestro derecho de salud, educación y justicia, algo tan esencial como eso. Entonces, a esos trabajadores, digamos, cuando hay un paro o cuando, por ejemplo, se congela la planta de personal, hoy día tenemos 300 puestos menos en el Poder Judicial que hace 4 años, ha sido una decisión política de los últimos 2 gobiernos. Entonces, en última instancia, ¿qué es lo que se le está negando? El acceso a la salud, a la educación y el acceso a la justicia a todos los mendocinos también. Y por eso nosotros también luchamos. No es solamente una cuestión salarial, claro. Exactamente, una cuestión, no nos quedamos en lo reivindicativo. Si hay alguna responsabilidad que tenemos los gremios como representantes de los trabajadores es pensar en una provincia y en un país mejor para todos, que nos pueda abarcar. César, bueno, vamos a estar siguiendo lo que suceda hoy a partir de esta medida de fuerza y si hay alguna convocatoria también por parte del gobierno a lo que ustedes están reclamando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Recordamos la convocatoria para todos los trabajadores judiciales hoy día a las 11 en las escalinatas del Palacio de Justicia, en calle Patricia Mendocinas y Pedro Molina, para todos los trabajadores, y muchas gracias a ustedes por llevar la voz de nosotros, los trabajadores estatales, a todos los mendocinos. Un abrazo grande. Abrazo grande también. César Llanos, secretario general del Gremio Judiciales, hablando con nosotros. Medida de fuerza en la provincia de Mendoza, entonces reclamo de la situación salarial, pero también de cómo está funcionando la justicia en la provincia de Mendoza. La medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo hoy y mañana.